Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Hoy es lunes 28 de noviembre del año 2016. Muchas gracias que estamos aquí juntos nuevamente a través de Coinonía Radio 1420 de AM. Muchas gracias por seguir en sintonía de la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Con mucho esfuerzo, saben hermanos que se lleva a cabo este proyecto y mandamos un saludo a todas las personas que trabajan aquí en Coinonía Radio, desde el Padre Jeff, que es la cabeza, hasta las personas que están aquí en la cabina. Muchas gracias a todos los que participan, cada vez que hay un radiotón, que manifiestan su apoyo, su solidaridad, con sus aportaciones, con su entusiasmo y sobre todo con sus oraciones. Que nuestro Señor multiplique esos bienes, ese dinero, esos recursos que ustedes aportan a Coinonía Radio. Y hermanos, pues hoy es un día muy especial para mi familia. Hoy es cumpleaños de mi hija Rosela. Le mandamos una felicitación desde aquí. Hacemos uso de estas cámaras y micrófonos para felicitarla. Rosela es una niña extraordinaria. Hoy cumple 14 años y es bien importante que tomemos en cuenta, hermanos, la importancia de que tenemos que estar siempre muy cerca de nuestros hijos, sin importar la edad que tengan, pero siempre mantenernos muy al pendiente porque ellos son nuestros hijos, son un encargo que nuestro Señor nos ha hecho. Ellos nos han sido encomendados a nosotros para que se salven. Somos nosotros los responsables de que nuestros hijos lleguen al cielo. De tal forma que, Rosela, muchas felicidades en tu cumpleaños, que sigas disfrutando todo lo que resta del día y puedes estar seguro de nuestras oraciones. Y hoy le pediremos al público, a todas las personas que nos escuchan, que pidan por ti, que pidan por tus proyectos, para que seas siempre alegre, para que siempre encuentres la felicidad. Que Dios te siga bendiciendo siempre, te queremos mucho y sigue adelante en la presencia cercana siempre de nuestro Señor. Hermanos, para el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. El Papa emitió el pasado 20 de noviembre una carta apostólica, Misericordia et Misera, que quiere decir, hermanos, la miserable y la misericordia, y se refiere precisamente a ese pasaje del Evangelio cuando nuestro Señor se encuentra, le llevan a la mujer adúltera y nuestro Señor la perdona. Ya verán qué carta apostólica tan más hermosa, y es una enseñanza del Papa Francisco con motivo del cierre del año jubilar de la misericordia. Es una carta apostólica, hermanos, que vale la pena leerla detenidamente. Está hermosa y aquí en este programa, en estos programas la vamos a leer. Son 11 hojas, 22 puntos, 11 cuartillas, 11 cuartillas, son 22 puntos que el Papa nos va tratando y que nos va dando mucha luz sobre lo que significó el año de la misericordia. Además de lo que significó el año de la misericordia, lo que significa en nuestra vida, en nuestro mundo actual, la misericordia de Dios. De tal forma, hermanos, que de esto vamos a hablar en este programa. Hermanos, una disculpa, la semana pasada no me sentí bien, no pude hacer el programa. Ya íbamos a ver desde ese día que había salido esta carta apostólica,
Perdón, pero no pudimos estar juntos en este programa, pero ya estamos listos aquí, hoy nuevamente. Hoy la vamos a revisar y la vamos a estar revisando en los siguientes programas, porque vale mucho la pena irla revisando. De tal forma, hermanos, que les pedimos que inviten a sus familiares y a sus amigos a que sintonicen el 1420 de AM, Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Vamos a iniciar, pues, como es costumbre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Carta Apostólica Misericordia et Misera, año jubilar de la misericordia, enseñanzas del Papa Francisco en el año santo. Y el Papa Francisco nos dirige este mensaje y nos dice: misericordia et misera son las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y el Papa nos dice: no podía encontrar una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador. Quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio. Su enseñanza viene a iluminar la conclusión del jubileo extraordinario de la misericordia, indica además el camino que estamos llamados a seguir en el futuro. Esta página del Evangelio, nos dice el Papa Francisco, puede ser asumida con todo derecho como imagen de lo que hemos celebrado en el Año Santo, un tiempo rico de misericordia que pide ser siempre celebrada y vivida en nuestras comunidades. En efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia, todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre. Una mujer y Jesús se encuentran, ella adúltera y según la ley, juzgada merecedora de la lapidación. Él, con su predicación y el don total de sí mismo que lo llevará hasta la cruz, ha devuelto la ley mosaica a su genuino propósito originario. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona para comprender su deseo más recóndito y que debe tener el primado sobre todo. En este relato evangélico, nos dice el Papa, sin embargo, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador. Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón. Ahí ha reconocido el deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor. Por parte de Jesús, ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión hacia la condición de la pecadora.
a quien quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto en la mujer como de sus acusadores. Estos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno. Y después de ese silencio, Jesús dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. De este modo, la ayuda a mirar, Jesús ayuda a la adúltera a mirar el futuro con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida. De ahora en adelante, si lo querrá, podrá caminar en la caridad. Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá y vivir de otra manera. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa, no le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos analizando en este lunes 28 de noviembre del año 2016 la carta apostólica Misericordia et Misera, que quiere decir la miserable y la misericordia, que el Papa Francisco nos dejó el pasado lunes 20 de noviembre para que nosotros pudiéramos hacer las reflexiones al final del año de la misericordia. Y en el número 2 del documento nos dice el Papa: Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento cuando, invitado a comer por un fariseo, se le había acercado una mujer conocida por todos como pecadora. Ella había ungido con perfume los pies de Jesús, los había bañado con sus lágrimas y secado con sus cabellos. A la reacción escandalizada del fariseo, Jesús responde: son muchos pecados, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Y el Papa continúa diciéndonos: por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia. Ella será siempre un acto de gratuidad al Padre Celeste, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios centra en la vida de cada persona. Vean qué hermosa expresión del Papa, sobre todo, hermanos, porque en este punto ya lo hemos analizado en otras ocasiones. Hay personas o habemos personas que a veces sentimos que nuestros pecados son más grandes que la misericordia de Dios. Esto es un pecado de soberbia, estamos atentando contra el Espíritu Santo, hermanos, porque ¿cómo es posible que nosotros podamos pensar que seamos más grandes que Dios o que seamos más grandes que su misericordia?
Si nosotros llegamos a pensar que no tenemos perdón de Dios porque nuestros pecados sobrepasan la acción salvadora de Cristo, que su misericordia no alcanza para salvarnos los pecados, para que nuestros pecados sean perdonados, entonces estamos pecando de soberbia porque estamos diciendo que nosotros somos más grandes y nuestros pecados son más importantes y más grandes que la misericordia de Dios. De tal forma que nadie se puede oponer, como dice el Papa, y no podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona. Les digo, hermanos, que la carta, que este documento que se llama Carta Apostólica, que ha emitido el Papa el pasado lunes, es hermosísimo y vale la pena irlo leyendo detenidamente, pausadamente, porque está lleno de mensajes hermosísimos. La misericordia, nos sigue diciendo el Papa, la misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso. Su misericordia dura por siempre. De generación en generación abraza a cada persona que se confía a Él y la transforma dándole su misma vida. Este es el Salmo 136 que seguido, que varias veces en el año lo recordamos, sobre todo en celebraciones especiales. Dios es misericordioso, su misericordia dura por siempre. De generación en generación abraza a cada persona que se confía a Él y la transforma dándole su misma vida. Y ya en el número 3 del documento el Papa nos dice: cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora. El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. Las lágrimas de vergüenza y de dolor se han transformado en la sonrisa de quien se sabe amado. La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil de expresar, pero se transparente en nosotros cada vez que la experimentamos. En su origen está el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo que nos envuelve para hacernos también a nosotros instrumentos de misericordia. ¿Qué significa? Nos dice el Papa, qué significativas son también para nosotros las antiguas palabras que guiaban a los primeros cristianos. Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siempre le es agradable y complácete en ella. Porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza. Vivirán en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría. Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten, que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana. Hermanos, si nosotros tenemos todo, podemos decir que estar alegres es casi una obligación, si no es que es una obligación. ¿Por qué? Porque estas palabras que guiaban a los primeros cristianos, revístete de alegría, nos las recuerda hoy el Papa, y tenemos la obligación de vivir en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría. Porque, hermanos, también si no somos conscientes de la misericordia de Dios, pues no nos va a producir alegría. Tenemos que estar contentos, felices, porque el Señor nos ha perdonado. Experimentar la misericordia produce alegría. No obstante, nuestra naturaleza sea pecadora. Pero Dios ha querido que estemos viviendo con Él para siempre. Y fíjense lo que nos dice el Papa. En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre ellos
muchos jóvenes. Hermanos, fíjense nada más, si ahora estamos aprendiendo que Dios nos quiere contentos, que la misericordia de Dios nos debe producir alegría, fíjense, hermanos, cómo la técnica, cómo ahora los mensajes quieren mantenernos, quisieran mantenernos tristes. Y el Papa se opone precisamente a esto. Entonces, dice el Papa, en efecto, el futuro parece estar en manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad. Y ahí surgen a menudo sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. Cuidado, hermanos, pongamos atención en lo que dice el Papa y cuántas veces no nos están ofreciendo paraísos artificiales para darnos una felicidad fácil. Pero sabemos, hermanos, que va a ser efímera, que esto no va a tener ni fundamento, ni tampoco va a ser duradero. De tal forma que tendríamos nosotros que encontrar a Dios, que acogernos a su divina misericordia para poder vivir felices. El vacío profundo, nos sigue diciendo el Papa, de muchos, el vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por la misericordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del apóstol. Estad siempre alegres en el Señor. Estos son palabras de San Pablo, que los dice a su carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4. Estad siempre alegres en el Señor. Y ya pasando rápidamente al número 4 del documento carta apostólica, de la carta apostólica Misericordia et Misera, dice el Papa: hemos celebrado un año intenso en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en abundancia, como un viento impetuoso y saludable. La bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo entero, y delante de esta mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella cambia la vida. ¿Qué nos quiere decir el Papa? Que no podemos ser indiferentes a este amor de Dios que se nos ha manifestado más claramente en este año de la misericordia. Se ha posado esta misericordia sobre cada uno de nosotros y no podemos ser indiferentes. Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y decirle: has sido bueno, Señor, con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. No le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos revisando la carta apostólica Misericordia et Misera, la miserable y la misericordia, que nos entregó el Papa Francisco el pasado lunes, el domingo 20 de noviembre, con motivo de la clausura del año de la misericordia. Y estábamos en el punto número 4, donde dice el Papa: sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y decirle: has sido bueno, Señor, con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Así es, Dios ha destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros pecados a lo hondo del mar. Y nuestros pecados Dios ya no los recuerda más, se los ha echado a la espalda. Como dista el oriente del ocaso,
así aparta de nosotros nuestros pecados. Recordemos el Salmo 103. Así como diste al oriente del ocaso, así aparta de nosotros nuestros pecados. Y en una ocasión un sacerdote, cuando se le preguntaba, oiga padre, ¿y usted qué hace con todos los pecados que le confiesa a la gente? No se acuerda, no le afecta a usted a veces saber los pecados de las personas para ver cómo los trata. Y este sacerdote nos contestaba, no, si hay algo de lo que menos me acuerdo es de los pecados que me confiesan. Nuestro Señor, una vez que confesamos nuestros pecados, los echa al olvido, nos perdona y no vuelve a acordarse más de los pecados. De tal forma que quien quiera aprovecharse y tomar ventaja de las faltas que ustedes hayan cometido, hermanos, esas no son cosas de Dios. Dios, en el momento en que nosotros confesamos nuestros pecados, los ha olvidado y no sabe nada más de ellos. Así como cuando Cristo perdonó a la adúltera, así también dice. Nos pregunta, ¿ya no hay nadie que te condene? Ya no, Señor, ya no hay nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vean esta revolución del amor que Cristo vino a establecernos. Este es el nuevo mensaje. La vieja ley decía que había motivos para lapidar a esta falta, a esta persona que cometía esta falta, se le podía lapidar. Y a nuestro Señor lo ponen a prueba diciéndole, ¿qué hacemos con ella? Oye, pero ¿cómo que vamos a hacer con ella? Porque sabían que si nuestro Señor decía, pues cumplan la ley, pues entonces lo iban a tomar diciendo, bueno, que no vienes a hacer el nuevo mandamiento del amor. ¿Cómo que nos ordenas matar a una mujer porque cometió una falta? Y si decía otra cosa, si decía, bueno, pues perdónenla, no la maten, pues entonces lo iban a acusar de que iba a faltar a la ley, al ordenamiento de Moisés. Y entonces nuestro Señor sabiamente se detiene, y ese espacio, nos dice el Papa Francisco, sirvió para que cada uno en su conciencia oyera la voz de Dios, que cada uno pudiera pensar qué es lo que tiene que hacer en lo personal. Y les dijo, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y el Evangelio nos dice que soltaron las piedras, empezando por los más viejos, por los ancianos, pues porque, de acuerdo, hermanos, pues desde luego, pues ellos eran los que más pecados habían cometido. Si sabemos que somos imperfectos, pues una persona que vive 1 año va a cometer menos pecados que una persona que vive 20 años. Entonces, así lo dice el Evangelio, empezaron a retirarse, comenzando por los más viejos, y dejaron solos a Jesús y a la adúltera, y así va a ser la historia con nosotros, hermanos. Nos vamos a quedar solos con el Señor, y si nosotros pudimos acogernos a su divina misericordia, el Señor nos perdona siempre. Solo habrá que estar muy pendientes de realmente tener una conversión, de realmente acogernos a la misericordia de Dios con los requisitos que ya en otras ocasiones hemos aquí platicado. Pero sí es importante, hermanos, que vivamos con esa alegría, porque Dios nuestro Señor nos ha perdonado. Y el Papa Francisco nos sigue diciendo en el número 4, en este santo año la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experimentado con gran intensidad la presencia y cercanía del Padre, que mediante la obra del Espíritu Santo le ha hecho más evidente el don y el mandato de Jesús sobre el perdón. Ha sido realmente una nueva visita del Señor en medio de nosotros. Hemos percibido cómo su soplo vital se difundía por la Iglesia y, una vez más, sus palabras han indicado la misión: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
palabras de nuestro Señor que podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Y continuando, hermanos, ya con el número 5 de este documento, Carta Apostólica Misericordia et Misera, que el Papa Francisco nos entregó el domingo 20 de noviembre, en el número 5 nos dice el Papa: ahora, concluido este jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina. Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medida en que la conversión pastoral que estamos llamados a vivir se plasme cada día gracias a la fuerza renovadora de la misericordia. No limitemos su acción, no hagamos entristecer al Espíritu, que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que salva. En primer lugar, nos dice el Papa, estamos llamados a celebrar la misericordia. ¿Cuánta riqueza contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a Dios como Padre misericordioso? En la liturgia, la misericordia no solo se evoca con frecuencia, sino que se recibe y se vive. Desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede derramar su amor misericordioso. Después de la súplica del perdón inicial con la invocación «Señor, ten piedad», somos inmediatamente confortados. Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con esta confianza, nos dice el Papa, la comunidad se reúne en la presencia del Señor, especialmente en el día santo de la resurrección. Muchas oraciones colectas se refieren al gran don de la misericordia. En el periodo de Cuaresma, por ejemplo, oramos diciendo: Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Después, nos sumergimos en la gran plegaria eucarística con el prefacio que proclama: porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado. Hermanos, y estas son oraciones, son reflexiones que tenemos a nuestro alcance en cada una de las misas a las que vamos. ¿Cómo no disfrutar de este tesoro tan grande de la Eucaristía? Y así nos lo está haciendo ver el Santo Padre. Además, la plegaria eucarística cuarta es un himno a la misericordia de Dios. Compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Ten misericordia de todos nosotros, es la súplica apremiante que realiza el sacerdote para implorar la participación en la vida eterna. Después del Padre Nuestro, continúa diciéndonos el Papa, el sacerdote prolonga la plegaria invocando la paz y la liberación del pecado gracias a la ayuda de su misericordia. Y antes del signo de la paz, que se da como expresión de fraternidad y de amor recíproco a la luz del perdón recibido, él ora de nuevo diciendo: no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Mediante estas palabras, pedimos con humilde confianza el don de la unidad y de la paz para la Santa Madre Iglesia. La celebración de la misericordia divina culmina en el sacramento, en el sacrificio eucarístico, memorial del misterio pascual de Cristo, del que brota la salvación para cada ser humano, para la historia y para el mundo entero. En resumen, nos dice el Papa, cada momento de la celebración eucarística está referido a la misericordia de Dios. Hermoso, hermoso el documento que el Papa Francisco nos ha dejado, esta carta apostólica Misericordia et Misera, y que fue publicada el 20 de noviembre con motivo de la culminación del año del jubileo extraordinario de la misericordia.
Vamos a continuar, hermanos, en este programa después de la pausa. No le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Muchas gracias, hermanos, por mantenerse en sintonía de Coinonía Radio 1420 de AM. Y este programa que se llama La Misión del Laico en la Iglesia, pues en este programa de esta noche estamos revisando la Carta Apostólica Misericordia et Misera, que quiere decir la miserable y la misericordia, que el Papa Francisco nos dejó el pasado 20 de noviembre. Y continuamos con el número 5 del documento, en donde nos dice el Papa: en toda la vida sacramental la misericordia se nos ha dado en abundancia. Es muy relevante el hecho de que la Iglesia haya querido mencionar explícitamente la misericordia en la fórmula de los dos sacramentos llamados de sanación, es decir, la reconciliación y la unción de los enfermos. La fórmula de la absolución dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Eso es lo que nos dice el sacerdote cuando vamos a confesarnos. Se nos imponen las manos y nos dan precisamente esta fórmula en donde se le pide a Dios que nos conceda por el misterio de la Iglesia el perdón y la paz. Y en la fórmula de la unción de los enfermos reza así: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y así nos dice el Papa, en la oración de la Iglesia, la referencia a la misericordia, lejos de ser solamente parenética, fíjense, lejos de ser solamente parenética, es altamente performativa. ¿Qué quiere decir esto? Mientras la invocamos con fe, nos viene concedida. Mientras la confesamos viva y real, nos transforma verdaderamente. Vean nada más qué hermoso y qué enseñanza nos da el Papa. Porque esto, hermanos, a estas enseñanzas, pues no tenemos acceso todos los días. ¿Qué quiere decir? Que estas fórmulas, en esta oración de la Iglesia, la referencia a la misericordia, lejos de ser solamente parenética, es altamente performativa. Y esto quiere decir que mientras invocamos esta fórmula con fe, nos viene concedida. Mientras la confesamos viva y real, nos transforma verdaderamente. Y nos dice el Papa, es un aspecto fundamental de nuestra fe, que debemos conservar en toda su originalidad. Antes que el pecado, tenemos la revelación del amor con el que Dios ha creado el mundo y los seres humanos. El amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y viene a nuestro encuentro. Por tanto, nos dice el Papa, abramos el corazón a la confianza de ser amados por Dios. Su amor nos precede siempre, nos acompaña y permanece junto a nosotros a pesar de nuestro pecado. Muy bonita y sobre todo muy importante y muy interesante las enseñanzas del Santo Padre, que no es nada nuevo, hermanos. Esto lo tenemos ya en esta iglesia, pero precisamente con motivo del Año de la Misericordia, del Jubileo de la Misericordia, el Papa quiso dejarnos este documento para que quedara constancia, sobre todo a las nuevas generaciones, de la importancia de la misericordia de Dios. Y en el número 6, el Papa nos continúa diciendo, en este contexto, la escucha de la palabra de Dios asume también un significado particular. Cada domingo la palabra de Dios es proclamada en la comunidad cristiana para que el día del Señor se ilumine con la luz que proviene del misterio pascual. En la celebración eucarística asistimos a un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo. En la proclamación de las lecturas bíblicas se recorre la historia de nuestra salvación
como una incesante obra de misericordia que se nos anuncia. Dios sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos. Se entretiene con nosotros para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida. Su palabra se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones y es también respuesta fecunda para que podamos experimentar concretamente su cercanía. Qué importante es la homilía en la que la verdad va de la mano de la belleza y del bien, para que el corazón de los creyentes vibre ante la grandeza de la misericordia. Y el Papa recomienda mucho la preparación de la homilía y el cuidado de la predicación, que ella será tanto más fructuosa cuanto más haya experimentado el sacerdote en sí mismo la bondad misericordiosa del Señor. Comunicar la certeza de que Dios nos ama no es un ejercicio retórico, sino condición de credibilidad del propio sacerdocio. Vivir la misericordia es el camino seguro para que ella llegue a ser verdadero anuncio de consolación y de conversión en la vida pastoral. La homilía, como también la catequesis, ha de estar siempre sostenida por este corazón palpitante de la vida cristiana. Un mensaje muy importante a las catequistas, a los sacerdotes y a todos nosotros, hermanos, que tenemos la oportunidad de transmitir un mensaje, de que tenemos una responsabilidad muy grande, porque en una hora que tenemos al aire en una estación de radio para lanzar un mensaje mínimo tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para poder transmitir a los demás esta riqueza del Evangelio. Mientras más nos preparemos, nos dice el Papa, los frutos serán más abundantes. Cuanto más haya experimentado el sacerdote en sí mismo la bondad misericordiosa del Señor, más grandes, más importantes van a ser los frutos que de ahí se recojan. Y ya pasando al número 7 de este documento, nos dice el Papa, la Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. Cada una de sus páginas está impregnada del amor del Padre, que desde la creación ha querido imprimir en el universo los signos de su amor. El Espíritu Santo, a través de las palabras de los profetas y de los escritos sapienciales, ha modelado la historia de Israel con el reconocimiento de la ternura y de la cercanía de Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo. La vida de Jesús y su predicación marcan de manera decisiva la historia de la comunidad cristiana, que entiende la propia misión como respuesta al mandato de Cristo de ser instrumento permanente de su misericordia y de su perdón. Por medio de la Sagrada Escritura, nos continúa diciendo el Papa, que se mantiene viva gracias a la fe de la Iglesia, el Señor continúa hablando a su esposa y le indica los caminos a seguir para que el Evangelio de la salvación llegue a todos. Y el Papa nos dice, deseo vivamente que la palabra de Dios se celebre, se conozca y se difunda cada vez más, para que nos ayude a comprender mejor el misterio del amor que brota de esta fuente de misericordia. Lo recuerda claramente el apóstol. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para corregir, para educar en la justicia. Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del año litúrgico, renovara su compromiso en favor de la difusión, conocimiento y profundización de la Sagrada Escritura. Un domingo dedicado enteramente a la palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene de este diálogo constante de Dios con su pueblo. Habría que enriquecer ese momento con iniciativas creativas que animan a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la palabra. Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que estar la difusión más amplia de la Lectio Divina, para que, a través de la lectura orante del texto sagrado, la vida espiritual se fortalezca y crezca. La Lectio Divina sobre los temas de la misericordia permitirá comprobar cuánta riqueza hay en el texto sagrado, que leído a la luz de la entera tradición espiritual de la Iglesia,
desembocará necesariamente en gestos y obras concretas de caridad. De tal forma, hermanos, que el Papa nos hace una recomendación, se detiene el Papa a hablarnos de la importancia de dedicar al menos un domingo al año, imagínense la importancia de difundir la palabra de Dios, de hacer el compromiso de que todos conozcan el mensaje de la misericordia de Dios. Y, hermanos, toda escritura es inspirada por Dios, nos dice el Papa, y además útil para enseñar, para corregir, para educar en la justicia. Y nos recomienda que al menos un domingo del año litúrgico todos renováramos nuestro compromiso en favor de la difusión, conocimiento y profundización de la Sagrada Escritura. Hermanos, este es un mensaje para nuestro proyecto de Koinonía Radio, para el proyecto que tenemos aquí en la Arquidiócesis, de seguir difundiendo la palabra de Dios. Ya el Papa más claro no nos lo puede decir, es importantísimo que se conozca a Dios, al Dios vivo, al Dios misericordioso, al Dios que ha enviado su Hijo y nos ha dado su vida en expiación por nuestros pecados. Hermanos, hasta aquí, hasta el número 7 del documento, nos ha alcanzado el tiempo. La semana pasada continuamos con los demás números. Les recomiendo que si ustedes pueden tener acceso, vayan a catholic.net, en una página de internet, y ahí pueden descargar el documento para que lo puedan seguir ustedes revisando. Hermanos, muy buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.